que ver con los colores de Harvard, la pandemia, la ANEP. Repasemos la información a través de este tape donde escuchamos lo que plantea la propia ANEP. Mirá. Las autoridades educativas pidieron al Ministerio de Salud Pública que evalúe la posibilidad de flexibilizar la distancia entre estudiantes en los salones de clase, que establecen los protocolos sanitarios vigentes, según informó El País y confirmó Telemundo. De esta manera, pretenden aumentar la cantidad de horas de enseñanza presencial de los estudiantes. El protocolo vigente establece 1 metro de distancia entre estudiantes hasta primero de liceo, pero aumenta a 1,5 metros a partir de ese nivel si el departamento donde se encuentra el centro educativo está en naranja o rojo, según el índice Harvard. Estas restricciones obligan a dividir a muchos grupos en 2. Como consecuencia, hay estudiantes, por ejemplo, de escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido que solo tienen medio horario de clase. Aquellos que concurren a escuelas de 4 horas muchas veces terminan yendo 2 o 3 veces por semana. Un relevamiento realizado por familias organizadas de la educación pública en 116 grupos de 63 escuelas públicas del país muestra que en promedio los estudiantes concurren a 84% de las horas presenciales que les correspondería según su horario. Los más afectados son los estudiantes de tiempo completo, que tienen el 70% de las horas presenciales, y los de educación inicial, que llegan a 75%. Según fuentes consultadas por Telemundo, la idea del Codicen es volver a 1 metro de distancia en la medida en que la situación sanitaria del país mejora y más departamentos pasan a amarillo o logran ingresar a la zona verde. Aunque se proponen reforzar otras medidas de cuidado como el uso de tapaboca o el aumento de la ventilación, se descarta de momento el uso de mamparas o de purificadores de aire. Argumentan que las mamparas de acrílico fueron desaconsejadas por científicos y que métodos como purificadores de aire tienen altos costos de equipos y mantenimientos. Bien, y le damos la bienvenida entonces a través del Zoom al consejero de ANEP, Juan Gavito. ¿Cómo le va? Buenas tardes, con mucho gusto estoy con ustedes. Bueno, entonces, esto es un tema que hay que estudiar en clave de índices de color de Harvard, de capacidad de cada centro, de realidades de cada departamento, de si son horas completas o no. ¿Cómo hay que analizar este tema? Porque supongo que además debe ser imposible plantearse una generalización con estas cosas, ¿no? Es así, aparte hay mucha diversidad, pero la presentación previa estuvo casi bien, salvo en que nuestra aspiración no es volver a 1 metro, nuestra aspiración es volver a que no haya limitación en cuanto al distanciamiento. O sea, volver a la normalidad. Total, exactamente, porque como por suerte estamos constatando, está cediendo la epidemia, en realidad no se justifica y hemos escuchado mucho a los especialistas en el sentido de que el riesgo relativo a contraer una enfermedad como COVID o contagiarla es mucho menor que el riesgo de perder aprendizaje, desarrollo cognitivo, toda la parte socioemocional. O sea que si es por la ANEP, nosotros estamos para volver ya. Esa es la consulta que se ha hecho al Ministerio de Salud Pública, que coincide aparte con otras novedades, como que, por ejemplo, no se va a perseguir más, perseguir entre comillas, digo, ¿no? Las aglomeraciones, se va a exhortar a que no las haya. Entonces todo indicaría que la lógica es que el sistema educativo vuelva a la normalidad. No obstante, quiero decir que en este momento creo que salvo un departamento, todos los demás están en amarillo y pronto algunos más van a estar en verde, y eso hace que toda la educación inicial, toda la educación primaria y toda la educación media están habilitados a trabajar a una distancia de 1 metro, y es una distancia bastante razonable o bastante próxima al óptimo. Y tendríamos todavía la exigencia del 1,5 metros para la educación terciaria, es decir, los cursos terciarios de la UTU o de formación docente. Entonces no es que sean ya... Aunque esta habilitación no nos llegara, estamos trabajando bastante próximo al óptimo. No es resorte de la ANEP, pero de alguna manera todavía la información que circula respecto a la, bueno,
cuánto duran los anticuerpos de las vacunas, si vamos a precisar o no más dosis, la presencia de la variante Delta, ¿no son elementos que siente que ponen en jaque ese retorno a la normalidad? Bueno, lo sentimos no solo como responsables del sistema educativo no universitario, sino como ciudadanos, y estamos atentos, ¿verdad? Esto ha sido un acompañamiento permanente, siempre escuchando a los científicos, siempre dando la derecha desde el punto de vista sanitario a quien la tiene como competencia, que es el Ministerio de Salud Pública, y se han ido modificando estos protocolos que han sido una verdadera novedad, no existían en la ANEP, fueron creados el año pasado por nosotros, acordados con la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, se modificaron durante el año pasado y en este año, antes de que se empezaran las clases, con tiempo, se dictó el protocolo actual del 18 de febrero, es un documento de varias carillas, se modificó el 12 de mayo en lo relativo a los tapabocas, esto también hay que decirlo, el tapabocas no es obligatorio en el nivel de educación primaria, es potestativo, aunque es desaconsejado los más chiquitos y en educación especial, y ahora el 16 de junio también hubo otra modificación relativa a las cuarentenas, a las licencias propiamente dicho cuando hay una enfermedad, o a la convalidación por precaución frente a la posibilidad de un contagio, o sea, por contacto, y se ratificó un principio muy importante, que es la adaptación de este marco general a la realidad de cada subsistema y de cada institución, cuya puesta en práctica le compete a la autoridad técnica local. O sea que están hechas las previsiones y esto, si como todos esperamos, tiende a normalizarse, volveremos a la presencialidad plena, o si por desgracia hay que retrocederemos. Pero la hipótesis, Gabito, es que el 2022 va a ser el año del retorno total a la normalidad. La hipótesis es que este segundo semestre va a ser el del retorno total a la normalidad, lo cual no implica prescindir de los elementos tecnológicos, que es el gran plus que nos ha dejado esto. Obligado cualquiera pelea, como se dice, sí, claro. Y realmente hubo un aprendizaje forzado de docentes, estudiantes y padres, en algunos casos bastante estresante, pero que nos deja un plus. Y eso es un valor agregado, la presencialidad como antes, pero con el plus de la tecnología. Bien. ¿Cuál es su análisis pensando en, bueno, ya en el 2022, en el 2023, de cuáles serían las estrategias para de alguna manera poder subsanar esas brechas, ¿no?, que profundizó la pandemia en lo que tiene que ver con aprendizajes y educación? Bien, bueno, una vez más quiero decir que no solo nos focalizamos en la parte sanitaria, sino también en la parte educativa propiamente dicha. Y entonces, a lo largo del año pasado, y sobre todo en este verano que pasó, hubo recomendaciones con contenido pedagógico, con énfasis en los diferentes enfoques didácticos, para que cada subsistema pudiera compensar pérdidas de aprendizaje, acompañar a los alumnos que tuvieran menor fortaleza en esos aprendizajes. Se movieron los calendarios escolares, cuando digo escolares lo digo en sentido amplio, tanto para la terminación del ciclo del año pasado como la terminación del ciclo lectivo del año pasado, que incluso terminó en este año. Pero no me estoy refiriendo a todos los esfuerzos increíbles que se han hecho en el durante, sino más bien en estrategias a cuando haya terminado, cuando haya pasado, y se pase raya, valga la redundancia, y se constaten, ¿no?, los desfasajes. Bueno, para esas estrategias futuras. Efectivamente, como dije antes, esto es dinámico, no solo en lo relativo a la pandemia, sino en lo relativo a los progresos en educación. No se olviden que se han hecho evaluaciones, tanto externas como internas, externas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa como internas de la propia ANEP, y a medida que se van constatando esas situaciones, se focalizan los aprendizajes o la enseñanza-aprendizaje en determinados aspectos. Por ejemplo, lengua y matemática fue el año pasado. Este año veremos qué pasa con los demás contenidos. Pero yo quiero también, para desdramatizar esto, apelar un poco al sentido común de los padres, de las familias, de los propios docentes. Esto es un periodo muy importante dentro de la formación de los estudiantes, que es una trayectoria educativa, en el fondo de 12 años, si vamos a nivel
obligatorio, ¿verdad? Entonces hay, creo yo, la capacidad de reacomodarse si esos estudiantes están bien acompañados. Yo quiero traer a colación que, por ejemplo, el nivel terciario, que emite títulos habilitantes para un médico, un abogado, un arquitecto, piensen que en una carrera de 5 años va a haber tenido 2 años casi de no presencialidad. Y ahí se terminó la carrera, por más que haya especializaciones y capacitaciones posteriores. Lo que está planteando es no ahogarnos en el vaso de agua del año perdido. En relación a nosotros. Digo esto porque cuando uno emite un título, ¿verdad?, habilitante para construir una casa, un puente o operar a una persona o transformarse en juez, también pasó por un proceso análogo. Y yo no he visto a nadie que esté, digamos, planteándose eso como una cosa tan dramática como para un preescolar o a un escolar que va a tener tiempo de recuperar. Ese es mi enfoque como ciudadano. Perdona que hablé encima y se vuelve medio confuso esta herramienta, pero supongo que todo esto que usted acaba de plantear va contra esa idea que a veces nos dejamos que nos gane del año perdido, ¿no? Y tal vez erradicar ese concepto. Exactamente. Además porque no ha sido perdido, porque se ha trabajado mucho. Bien. El trabajo de la virtualidad ha sido importante. Como dije, ha habido un aprendizaje. Por supuesto que hay excepciones y hay casos en que no ha sido posible, pero no es la generalidad. Bien. La generalidad es que se ha trabajado y ha habido aprendizaje. Y en definitiva, ANEP solicita que se elimine esta distancia y ¿qué respuesta tiene? Bueno, estamos esperando esa respuesta, ¿verdad? Eso no me compete a mí decirlo. Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo, Gabito. Bueno, a las órdenes y un saludo a todos los participantes y a la audiencia. Muchas gracias. ¿Comentarios por aquí, Pepe? Parece razonable a medida que la tendencia de la mejora sanitaria debido a la vacunación, que al día de hoy está casi en el 59,88, casi el 60% vacunado con 2 dosis, muestra el descenso notorio de los casos y con ese descenso, obviamente, menor cantidad de personas fallecidas, menor ingreso a CTI y esas perillas que se empiezan a mover. Decía, ¿Te preocupa, te asusta igual que se plantee eliminar la distancia? No, es más, me parece muy razonable, porque en realidad estamos teniendo que con esa distancia de 1,5 metros, en un salón que antes entraban 30, entran 15, y por lo tanto, o esos 15 van a tener que tener clases otro día, o hay que buscar otro salón, con todo lo complejo que eso resulta, y a nivel secundario ocurre que no todos los días están concurriendo a clases, precisamente porque están dividiendo los grupos, lo mismo ocurre en UTU. Otra vez el tema tecnológico. Hace un tiempo, no mucho, hablando con fuentes del CODICEM, me señalaban que los medidores de CO2, a lo que hacía referencia el informe, eran un elemento muy atendible. Para decirlo en criollo, lo que hacen es que te anuncian cuando se vicia el aire. Claro, en un virus que es aéreo es fundamental, porque además está el tema de la ventilación como elemento fundamental, obviamente, pero ventilar un salón donde hay escolares sentados durante 4 horas en pleno invierno con todo abierto es bastante complejo. Si se pudieran poner esos medidores, permitiría tener una corriente de aire, pero no todo totalmente abierto y llegado el caso que se viciara el aire, eso lo anunciaría. Pero con todo abierto no te enfermas de COVID, pero te agarras... Bueno, sí, son cosas que pueden pasar. Pero de todas maneras es un tema costoso y tengo entendido que además, por lo que me han dicho la fuente, que está detenido ese tema en el Ministerio de Salud Pública por una cuestión burocrática que no me supieron explicitar. ¿Te preocupa que se pida la eliminación o te parece que va en línea del sentido común, como dice Pepe? Bueno, creo que va en línea del sentido común hablar de flexibilización en los protocolos que veníamos teniendo. Tal vez me llama la atención que desde las autoridades de la educación se hable de la normalidad. Me parece un mensaje... ¿Un poco apurado? Un poquito... entusiasta, yo lo entiendo, porque por más que Gabito relativizaba un poco los tiempos en materia de la trayectoria educativa, de secundaria y primaria, el tiempo que se ha perdido es mucho. Hoy el 80% de los estudiantes de secundaria va de manera intermitente, o sea que este retorno no es todos los días, todos a clase, sino es como puede cada centro. El plan estratégico de buscar otras locaciones creo que funcionó muy poco para algunos lugares y no funcionó en general, entonces en realidad allí está la verdadera dificultad y uno puede entender que las autoridades de la educación lo que quieren es todos a clase todos los días, eso está muy claro. Yo no hablaría del concepto de normalidad, porque bueno, hoy todo está cambiando, ¿no? Todos los días, tenemos la variante Delta, tenemos cifras muy positivas, tenemos la vacunación, pero no sé si estamos tan cerca de un segundo semestre hablando de normalidad. Bien, Pablo. La implementación de estos protocolos que se están aplicando ahora se crearon en una situación bastante diferente a la actual.
Eso es lo primero que hay que destacar. Entiendo perfectamente que una vez que se vuelve a una suerte de normalidad, entre comillas o demás, yo creo que debería ser completo el tema. No, a ver, somos un país que lamentablemente es un país pobre y no tenemos la infraestructura como para poder resolver la situación de otra manera, y tampoco el tema este de controlar el aire y el viciado y demás. Digo, independientemente que esté ahora encajonado o está estudio, no hay recursos para eso. Creo que cuando se vuelve a una suerte de normalidad, la normalidad debe de ser completa. Además, convengamos, por más que los tengamos separados a los chiquilines, cuando salen del liceo, cuando salen del auto, se van a juntar, no van a ir derecho para su casa. Van a juntarse, la edad mismo lo amerita lo mismo. Juntando, ¿no? Ya se están juntando. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de evitar con decir? Bueno, pero no, el tema señores, de la pierdan permanencia clase, de pero no se horario junten. en un lugar y con poca Claro, pero no es lo ventilación, mismo ¿no? Es lo mismo. estar un rato afuera en el patio que estar Exacto. 4 horas compartiendo un espacio. Y van compartido. a estar 5 horas encerrados en una casa de a 30 tomando Claro, pero eso alguna ya no es cosita. responsabilidad de las autoridades de la educación. Bueno, entonces será hay que- responsabilidad de los padres, será Está responsabilidad bien, de pero otros tenemos que ser ámbitos. coherentes. Las autoridades de la Tenemos- educación tienen que hacerse Está responsables bien, de lo que sucede dentro de los pero centros educativos. tenés que bajarlo a tierra y a la realidad. Y la realidad es que esos Ojo, chiquilines ojo con hoy, bajar viernes... tanto a tierra los mensajes que después hagamos de cuenta que acá no No, está pero pasando hoy, nada. no, pero hoy, a ver, vamos a entenderlo. A ver, la realidad. Hoy viernes, un aula que en vez de tener 30 tiene 15, esos mismos 15 se van a juntar los 30 en una casa a tomar algo. Entonces, Pablo, ¿qué estamos no es hablando? responsabilidad Perdemos de las educación, autoridades de la pero por el otro lado educación. no. Vamos arriba. Las autoridades de la educación tienen que procurar que el contagio no se dé en el centro educativo. Si se da en la pijamada el fin de semana, ya no es culpa Pero de es, las autoridades. pero es un razonamiento lógico. A ver, es una visión de la realidad. Yo no puedo pretender que se pierda la mitad de las clases en un mes para que se mantenga una distancia social, para que por cualquier cosa no se vayan a Está contagiar perfecto. o no se junten. Está bien. Y después cuando salen de ahí, se juntan todos. ¿Qué estamos hablando? Bueno, pero hablar de normalidad. Bueno, pero estamos viviendo en una normalidad. Ah, ¿O no estamos viviendo en claro, una normalidad? entonces Con yo me salté- determinados reparos estamos Me viviendo en salté una una normalidad. etapa. ¿Normalidad? Salté una etapa de la normalidad. Pero vos salís a la calle y ves. Es la nueva normalidad, en todo No caso, sé si ¿no? nuevo o vieja, pero estás viendo con una normalidad. Entonces me parece, a ver, lo lógico es, ¿por qué vamos a perder días de clase con todo lo que se perdió cuando no tengo la capacidad de contralor de esos mismos chiquilines cuando salen a la yo calle? creo Entonces que lo hay que que estamos esperar- advirtiendo es que hay desde las autoridades indicaciones un poco que se No son contradicen entre ambiguas, sí. no, Sí, por porque un ahí lado empezamos te a dicen, mezclar. tenemos que seguir expectantes, tenemos que ver lo que pasa, tenemos la Delta, estamos vigilando los casos, por el otro, vos hablás de normalidad. Estamos Pero totalmente en- normal. que las fuera de los aglomeraciones lugares de no tienen estudio hay nada que ver normalidad. con En el mundo no se puede el hablar de aula. normalidad. En el mundo El no se puede hablar de tema normalidad. de las señales me parece relevante porque recuerdan que hace pocos días se comenzó a hablar por parte de los prestadores de salud de comenzar a pasar las salas que estaban dedicadas para centro de terapia intensiva a intermedios, porque había mucha gente que lo estaba necesitando, a raíz de que se recomenzó, por ejemplo, con las operaciones. Inmediatamente desde el Ministerio de Salud Pública, el subsecretario en el día de ayer dijo, ojo, no se apuren tanto. Después falten camas y- Ojo que, Claro. bueno, por eso digo, el tema de las señales me parece relevante. Pero eso, Pepe, eso está bien. Yo eso te lo llevo, no tengo reparo. En eso me parece perfecto esa medida. Lo que no se puede entender es cómo, si perdés la mitad de las clases, porque no hay una capacidad locativa para dar esas clases por este protocolo, y cuando los chiquilines a las 4 horas salen todos y se van a juntar. Pero insisto, Tiene Pablo, que haber una coherencia. estamos hablando, sí, pero la Eso coherencia es lo tiene que que estar voy. regida, ¿por qué? Por un criterio que va, estamos todos expectantes de eso, que va a poner el Ministerio de Salud Pública en función del riesgo sanitario. No de si el riesgo Bien, pero sanitario, si como vos- es mayor afuera, si bueno, vos- contagiate acá pero, adentro. Pero si vos aprobás que comiencen las clases de determinada forma y entendés que ya el tema de las aglomeraciones Por se eso determinó y demás, hay que poner un aguardar poco de el coherencia. criterio en el tema. sanitario, porque la coherencia en este caso, ojo que puede ser peligrosa, ¿no? Yo no creo, yo no sería tan alarmista. Yo no sería tan Por eso yo espero lo que diga el Ministerio de Salud Pública. Bueno, en otro sí, igual contexto la decisión esperaríamos va la a palabra ser del del gacho. Ministerio. Bueno, ahora esperamos Claro, al es Ministerio. lo que dice Pepe. La decisión va a ser del mismo. Claro. Veremos qué dice. Vamos a hacer una pausa. La gripe... Ah, mira,